Aleluya. Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de, mira, he estado leyendo Crónicas, he estado leyendo el segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, y Dios ha estado hablando tanto a mi corazón. Y no quiero decir que voy a continuar con la prédica del domingo, pero vamos más o menos en esa dirección, porque pasó algo tan grande. Eran tiempos tan adversos los que estaba viviendo el rey Ezequías junto a Judá y junto a Israel, el reino del norte, el reino del sur. Usted sabe, Israel se dividió después de la muerte de Salomón. Roboam y Jeroboam dividieron el reino. Jeroboam fue al norte con 10 tribus y se quedó solamente Judá. Este Roboam se quedó con 2 tribus, que fue Judá y Benjamín. Al final se conoció como Judá, o el reino del sur, y el norte como Israel. Así se conocieron. Y en esos días Sennacherib, el rey de Asiria, había venido y había invadido Israel y se había llevado a cautivos a tanta gente, y las ciudades quedaron desoladas. Fue en ese tiempo que se escribe Lamentaciones. El libro de Lamentaciones tiene lugar cuando Sennacherib viene y se lleva a todos, y Nabucodonosor hizo lo propio en otro tiempo. Pero hoy nos enfocamos en el tiempo del rey Ezequías. En el tiempo del rey Ezequías había una crisis tan severa, una crisis tan grande, y hice alguna anotación aquí de cómo estaba el reinado del rey Ezequías. Él reinó aproximadamente en el año 715 al 686 antes de Cristo. Israel, el reino del norte, ya había sido conquistado por Asiria. Eso pasó en 722 antes de Cristo. Y Judá, el reino del sur, estaba bajo constante amenaza. Los enemigos estaban viniendo y estaban siendo amenazados. Y aquí hay un resumen de las condiciones que reinaban en ese tiempo. En cuanto a condiciones políticas, el reino estaba dividido, como te lo acabo de decir. A los asirios estaban amenazando con invadirlos, igual que había pasado con Israel. En cuanto a reformas políticas, Ezequías se había rebelado contra Siria y fortaleció las defensas de Jerusalén, pero también hizo algunas alianzas estratégicas. Intentó buscar apoyo en Egipto contra Siria, aunque los profetas lo desaprobaron. ¿Cuáles eran las condiciones espirituales del tiempo de Ezequías? Había corrupción religiosa. Antes de su reinado, Judá estaba contaminada con idolatría, incluyendo altares paganos. Sí, en la tierra que Dios les había dado. Era el pueblo que salió miró la grandeza de Dios, abriendo el mar rojo, miró los milagros de Dios. Pero cuando se asentaron en la tierra, tiempo después de que ocuparan la tierra de Canaán que Dios les había prometido, ellos adoraron otros dioses, le dieron la espalda al Dios verdadero. Y Ezequías hizo una serie de reformas. El domingo pasado hablamos de las reformas que hizo Ezequías. Derribó los lugares altos, destruyó la serpiente de bronce de Moisés que había sido idolatrada, y restauró el culto al verdadero Dios, a Yahweh. Lo restauró el culto en el templo. Abrió otra vez el templo, restauró la ceremonia de Pascua. Hizo modificaciones grandes, reformas como las que hablamos el domingo pasado. ¿Cuáles eran las condiciones sociales y económicas? Había que estar pagando impuestos a Siria, por lo tanto, económicamente Judea estaba bien mal, porque estaban pagando esos impuestos. Había algunos proyectos de infraestructura. Construyó el famoso túnel de Ezequías para traer agua en el tiempo del asedio de los asirios. Y este hombre también reorganizó el sacerdocio y empezaron a invocar al Señor. En cuanto a las condiciones militares, había fortificación de las ciudades. Fortificó Jerusalén y otras ciudades para prepararse contra la invasión de Asiria. Pero después de todo, el rey Sennacherib de Asiria los invade, y es cuando Dios manda un ángel y hay una respuesta de Dios poderosa. Eran unos tiempos angustiantes para Ezequías, clamando a Dios. Había visto el reino del norte cómo los llevaban cautivos, cómo destruyeron las ciudades. De hecho, el reino del norte de Israel, las 10 tribus, son las 10 tribus perdidas, porque fue un tiempo de disolución nacional. Se perdieron para siempre. Y Ezequías no quiere que lo mismo les pase. Está el peligro latente de que también ellos sean destruidos.
Entonces este hombre Ezequías empieza a clamar al Señor, empieza con las reformas y clama al Señor. Y hay dos versículos bien poderosos, segundo de Crónicas 30:20, que a mí me conmueve ese versículo, donde dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Y oyó Jehová a Ezequías. Luego otro versículo en segundo de Crónicas 30:27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, el cielo. Qué poderoso es, qué hermoso es cuando tú sabes que Dios te escuchó alguna de tus oraciones. Yo no sé cuántos de aquí puedan dar un testimonio público diciendo: yo sé que Dios me ha contestado oraciones. Yo sé, yo puedo decirles ahora mismo, yo les puedo decir en qué momento yo supe que fue la respuesta de Dios. ¿Habrá alguien que sepa y sea testigo de que Dios le ha respondido una oración? Levante su mano. Amén, amén. Pues dele gloria a Dios, dile un aplauso al Señor fuerte. Porque hay testimonios de que Dios sí escucha. Hay testimonios de actuales de esta temporada. Hay testimonios de que Dios interviene en nuestra vida, de que no estamos solos, de que no le rendimos culto a un Dios que no tiene sentidos, que no tiene vista, que no tiene ojos. No, nuestro Dios está vivo, tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha, tiene un corazón que siente, tiene un corazón que ama. Ese es el Dios al cual tú y yo le alabamos y le bendecimos. Amén. Y podemos dar testimonio de las veces que estuvimos quizá no en una crisis semejante a la que estaba pasando este hombre Ezequías, este rey, junto a su pueblo, que era una amenaza de destrucción para siempre, pero hemos tenido aflicciones también y hemos visto que Dios ha respondido nuestra oración. Todos hemos necesitado o necesitaremos la intervención de Dios en nuestra vida. Tanta gente que invoca a Dios, pero hay gente que no obtiene respuesta, Tengo que ser honesto. Hay gente que ha orado y no ha tenido respuesta. Parece que el cielo cerró los oídos y los ojos. Y muchas personas están buscando respuestas. ¿Por qué es que Dios no me escucha? ¿Por qué es que Dios no responde a la oración? Y nos sentimos más agobiados cuando sabemos que a otros sí les ha funcionado, o que quizás no respondió en algunas áreas de nuestra vida, pero en otras áreas parece que no está haciendo absolutamente nada. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender qué hacer para que el Señor nos escuche. Si usted no estuvo el domingo pasado, le recomiendo que dé una repasada a la prédica del domingo pasado, porque las reformas de Ezequías, fíjate, el pueblo había sido entregado al enemigo. El pueblo estaba en una situación bien crítica y Ezequías les está diciendo exactamente por qué. Les está diciendo: esto nos pasó porque nuestros padres dejaron a Dios. Esto nos pasó porque cerramos el templo de Jehová. Esto pasó porque derribamos los utensilios de la casa de Dios. Esto nos pasó por ser idólatras, por meter al templo a Baal, a rendir culto a esos dioses extranjeros. Esto nos pasó por causa de nuestros pecados. Y Ezequías está haciendo una lista, pero también no solamente hace la lista de la maldad que han hecho, sino que hace una reforma. Y en base a la reforma, y te voy a hablar brevemente de las reformas que hablamos el domingo pasado. Lo que hizo Ezequías junto con el pueblo es que pusieron a Dios en primer lugar en su vida. Volvieron a Dios al centro de su vida, porque muchas veces queremos que Dios nos responda, pero Dios no está al centro de nuestra vida. Dios responde cuando lo ponemos a Él en primer lugar. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y en ocasiones queremos que Dios nos responda y tenemos situaciones, y créeme que Dios quiere responderte, pero a menos que Dios esté en primer lugar, o sea, no hay un segundo lugar. O sea, yo no puedo darle a Dios el segundo lugar en mi vida, porque Dios no acepta el segundo lugar. Dios es primero o no está.
Dios es primero o no hay trato. Y lo que dice la palabra de Dios, que Ezequías lo que empezó por hacer es que Ezequías dice que puso a Dios en primer lugar. Y lo que hizo primero, el primer mes de su reinado, la primera acción, la primera orden ejecutiva que dio Ezequías fue, una vez más, reparar la casa del Señor, restaurar el culto a Dios, abrir las puertas, reparó las puertas y hizo todo lo necesario para traer a Dios de regreso al primer lugar a Israel, que ese templo, en ese templo Dios realmente volviera a ser Dios. Entonces lo que hizo Ezequías es que Dios puso a Dios en primer lugar. A lo mejor tú estás pensando, Dios no me responde. Yo te preguntaría, ¿está Dios en primer lugar en tu vida? ¿O en qué lugar está en tu vida Dios? Si lo traes de regreso otra vez al primer lugar, si otra vez el templo vuelve a estar al centro, sabes que desde el principio, desde que el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto, había 12 tribus. Estoy regresando, no en la temporada de Ezequías, mucho atrás. Cuando están peregrinando por el desierto, había 12 tribus, 4 tribus a cada punto cardinal, y al centro de las tribus, ahí estaba el tabernáculo, porque ese es el lugar que Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere el primer lugar, y cuando Dios tiene el primer lugar, nuestra vida entonces va a estar en completo y absoluto orden. Y cuando Dios tiene el primer lugar, dice la palabra, si yo fuera levantado, a todos atraeré hacia mí. Vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la mano de Dios. Entonces, este hombre Ezequías, es bien bonito leer los 2 versículos que leímos. Es bien bonito leer ahí en segundo de Crónicas 30:20, que dice: y oyó Jehová Ezequías y sanó al pueblo. Es bien hermoso leer segundo de Crónicas 30:27, que dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, el cielo. Qué hermoso es saber que Dios escuchó la oración. Pero ¿por qué la escuchó? Porque pusieron a Dios en primer lugar en su vida. ¿Por qué más? Porque abrieron las puertas de la casa de Dios. ¿Cuántas veces Jesucristo está fuera de nuestra vida? ¿Cuántas veces Apocalipsis 3:20 es tan relevante para nosotros cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero lo tenemos fuera de nuestra vida. Nada más lo queremos a él cuando lo necesitamos, pero después lo tenemos fuera. Él no figura en un tiempo especial en nuestro tiempo. Él no figura en nuestra economía. Él no figura, no tenemos una inversión en el reino de Dios alta, porque Dios no figura. Jesús no figura en nuestro presupuesto. Jesús no figura en nuestros tiempos, no figura. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es abrir la puerta y darle lugar para que Él acceda a nuestra vida y que Él tenga un lugar en nuestra vida. Hay un canto bien bonito que dice, es muy antiguo, es muy antiguo, y dice: yo construiré una habitación. ¿Sí? Ay, se me está olvidando. Créeme lo que lo quería cantar, se lo prometo. Es de Marcos Barrientos ese canto. Es: Señor, yo quiero construir. Señor, yo quiero construir. ¿O cómo va? Una habitación. Y ahí va, más o menos, pero yo creo que tú y yo, mejor tú sigue levantando pesas y yo sigo predicando, ¿está bien? Pero es un canto tan hermoso de Marcos Barrientos, donde habla de construir una habitación para que el Señor esté. Y es importante que tú y yo construyamos una habitación en nuestra vida para Dios. Abrió las puertas de la casa de Dios, reparó las puertas de la casa de Dios, facilitó el acceso para que otros vinieran a la casa del Señor. Y ahí hablábamos acerca de nuestros testimonios, ¿verdad? En segundo de Crónicas 29:4 dice que hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental para inaugurar una nueva temporada, una temporada donde iban a estar cerca de Dios. Eso es lo que vimos el domingo pasado. En 2 de Crónicas 29:5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Se purificaron. ¿Sabes qué importante es entender? Si yo quiero que Dios me responda, si yo quiero que Dios intervenga a mi favor, yo necesito purificarme. Yo necesito, acuérdate el hijo pródigo. El hijo pródigo vino con su padre y dijo: padre,
Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he hecho lo malo. Y sabes que él reconoció su pecado, le dio la espalda al pecado y regresó con su padre. Y ese día hubo una fiesta tremenda. Y muchas veces queremos que Dios nos responda, pero no nos podemos aferrar a nuestro pecado y ver la intervención de Dios en nuestra vida. Sabes, si tú estás batallando con un pecado y tú dices que no puedo, y yo entiendo eso. Yo entiendo esa parte cuando el enemigo nos convence de que no podemos dejar cierto pecado en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que no te escondas. Lo que Dios quiere es que vengas delante de Él y digas: Señor, estoy batallando con este pecado, Señor. Yo reconozco mi mal, reconozco que estoy mal, reconozco que reincido en este pecado, pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes. Y si tú le dices al Señor y eres sincero con Dios, Dios te va a ayudar. Y ese pecado que no podías dejar, lo vas a superar en el nombre de Jesús. Pero es necesario que saquemos del santuario la inmundicia. Hablo del templo interior. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué más hizo? Ezequiel restauró el servicio al Señor, hizo pacto con Dios y así inició una nueva temporada. Aparte de estas reformas de rey Ezequías que vimos el domingo pasado, aparte de eso, hizo más cosas Ezequías. Ofrecieron abundancia de holocaustos, muchos sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Celebraron la Pascua nuevamente. A toda la nación se le invitó. O sea, no solamente lo hicieron unos cuantos, sino que invitó a la nación entera a que vinieran a celebrar la Pascua. Y dice la Biblia que envió correos y fueron la gente y anunciaron, y la gente vino y celebraron la Pascua que hacía muchos años que no se estaba celebrando. Y celebrar la Pascua es darle el corazón a Jesús, aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poner la sangre de ese macho cabrío, ponerlo en la puerta, en el marco de nuestras puertas, de nuestras casas. ¿Y qué significa eso? Abrir el corazón a Jesucristo, permitir que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado y que la sangre del Cordero esté en la puerta principal de nuestras casas, de las puertas de nuestros corazones. Ahí esté la marca de la sangre y que toda nuestra familia esté resguardada. Acuérdate que la sangre en el marco de las puertas impedía que el ángel de la muerte viniera y destruyera y matara al primogénito de la familia, impedía que la maldición viniera. Cuando tú y yo nos ponemos bajo la sangre del Señor Jesucristo, sabes, el enemigo no puede tocarte. No hay brujería que hagan contra ti, no hay vudú, no hay hechizo que puedan hacer contra ti que sea efectivo, porque la sangre de Cristo es inviolable. Aleluya. La sangre de Cristo ningún demonio la puede traspasar. Amén. Si tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, si tú has aceptado al Señor y has celebrado la Pascua, es decir, le has abierto al Señor Jesucristo tu corazón y su sangre te ha limpiado, dice la palabra, contra Jacob no sirven los encantamientos. No hay agüero contra el pueblo de Israel, no hay hechizo que pueda contra ti. No necesitas usar de amuletos, no necesitas, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Amén, amén, amén. Dáselo fuerte al Señor. Si estás temeroso que alguien en el trabajo le hace la hechicería y que tú dices: híjole, yo no sé, y te ve mal y te tiene envidia, no te mortifiques. Dios está contigo. Solamente decláralo, solamente reconócelo. Ahora bien, cuando Ezequías hizo todas estas cosas, lo más hermoso, lo que a mí me impresiona, lo que a mí me bendice es que Dios escuchó. Dios en el cielo escuchó todo. Dice segundo de Crónicas 30:20: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Cuando estas acciones las hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos con sinceridad, Dios nos va a escuchar. Igual que Ezequías, Dios nos va a escuchar y va a haber una consecuencia. Cuando Dios nos escucha, habrá una consecuencia. Aquí en este pasaje dice que cuando Dios escuchó a Ezequías, Dios sanó al pueblo. Pero también dice la palabra en 2 de Crónicas 30:27, dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario del cielo. Pero ¿cómo supieron ellos? ¿Cómo se enteraron? En el segundo versículo
¿Cómo se enteraron de que la oración de ellos llegó hasta el santuario, hasta la habitación del cielo? En la primera es sencillo porque ellos supieron que Dios les respondió cuando Dios sana al pueblo. Pero en el segundo no hay evidencia. Ellos no están mirando algo, aparentemente. Tenemos que ir a la palabra para entender qué es lo que estuvo pasando, porque Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes es muy paralelo. Hay cosas que narra Segundo de Reyes que no narra Crónicas. Pero hay cosas que narra Crónicas que no narra en los libros de los reyes. Y una de las señales que tuvo Ezequías en donde vio la respuesta de Dios fue la salvación que hizo para Judá. Pues Sennacherib, el mismo rey asirio que llevó cautivo al reino del norte, intentó hacer lo mismo con Judá. Y vamos a leer en Reyes, segundo libro de Reyes 19, 34 al 37. Dice, porque yo, es un mensaje a través de el profeta Isaías, que le manda a decir al rey Ezequías, porque Ezequías le había escrito a Isaías, le dijo, oye, ayúdame, ora al Señor, oremos porque este está por invadirnos, Sennacherib está por invadirnos. Y le manda una palabra a Isaías y le dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjate lo que pasó. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, ¿quiénes eran esos que murieron? El ejército de Sennacherib. Sennacherib quería invadir Judea, quería llevarse los cautivos, tenía un ejército poderoso. Pero el ángel, ellos invocaron a Dios y el ángel de Jehová intervino. Y dice la palabra que el ángel de Jehová mató 185,000 hombres, soldados. Dice, y aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelac y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Y Dios libró con la misma espada de los asirios, eliminó a Sennacherib. Y el ángel de Jehová eliminó 185,000 soldados en respuesta a las oraciones. Ahí es cuando dice la palabra, y le oyó Jehová. Hizo todo esto, todas estas reformas hizo Ezequías. Restauró el templo a Dios, restauró las puertas, quitó la inmundicia, llamó al pueblo, santificó a los sacerdotes, puso a los levitas. Otra vez hubo alabanza y oración. Él estaba buscando al Señor, haciendo todo esto para invocar al Dios del cielo. Y dice la palabra que Dios lo escuchó. Y cuando se dio cuenta Ezequías que Dios lo había escuchado, pues cuando el ejército estaba por atacarlos, y de repente una mañana amanecieron muertos 185,000 soldados, porque el ángel de Jehová vino y puso a salvo al pueblo de Judá. ¿Dice amén conmigo? ¿Sabes? El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Él mismo estaba peleando por su pueblo. Y sabes que hoy tú y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero aparte, el Señor tiene ángeles que ha dispuesto para nuestra cobertura, dispuesto para nuestra protección. Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú y yo somos invencibles. El enemigo no puede hacer absolutamente nada, porque el ángel de Jehová se mantiene con nosotros. Y aparte dice la palabra que hay ángeles ministradores, espíritus ministradores enviados a servir a los herederos de la salvación. Pero tenemos que volvernos conscientes de esto. Tenemos que saber que hay ángeles que Dios ha apostado. No le hablamos a los ángeles, no oramos a los ángeles, nosotros se los pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y Él nos trae asistencia celestial. Dice amén conmigo. Cientos y cientos de kilómetros que Candy y yo recorremos frecuentemente, continuamente, parte de nuestro trabajo ministerial. Y sabes, siempre oramos, y siempre Candy es la que le pido mucho que ella ora, mi amor, y ella ora y bendice el viaje, ¿sí? Y sabes qué, y cuando se le olvida decir algo, o una de parte de las oraciones, le digo, te faltó esto, porque ella tiene una oración muy poderosa. Dice, Señor,
Una de las partes que me encanta tanto, como lo dice: Señor, toda piedra del camino quítalo. Que mi esposo vea cada bache, Señor, que podamos esquivarlo. Cosas que parecen insignificantes, pero que pueden hacer una gran diferencia en una ruta. Pero sabes que cuando estamos orando, Dios siempre nos va a cuidar. Y vamos y venimos con la bendición del Señor, porque Dios es bueno y porque Dios escucha a su pueblo. ¿Dice amén conmigo? Ahora, ya Dios hizo la obra. Ya Dios escuchó a Ezequías. Ya Dios libró a Judá. Ya el reino del sur está en libertad. Ya Sennacherib está muerto. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones de Ezequías y del pueblo de Dios después que Dios los escuchó? ¿Qué hicieron ellos después que Dios los escuchó? Hemos dicho, Dios nos ha escuchado. Pero qué importante es lo que hacemos después que Dios nos escucha. Porque muchas veces nos relajamos completamente y es donde el enemigo nos va a ganar. Porque es más fácil para nosotros buscar a Dios cuando las cosas no van tan bien. Ahí lo imploramos, ahí lo buscamos, ahí nos arrepentimos. Y Dios interviene y nos salva. Pero una vez que nos salva, ¿qué hacemos después? Una vez que nos salva, nos relajamos. Una vez que nos salva, volvemos otra vez al pecado. ¿Qué es lo que hacemos una vez que el Señor ha intervenido en nuestra vida? Y Ezequiel nos enseña exactamente lo que ellos hicieron después de que Dios les dio la victoria. Segundo de Crónicas 31:1 dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Por la misericordia de Dios muchas veces clamamos y Dios nos escucha. Hacemos algunos cambios y Dios responde y Dios contesta la oración. Pero tenemos que ser tan sabios como para, una vez que hemos visto la mano de Dios, escudriñarnos, a ver si no quedaron ídolos por ahí en nuestra vida. Porque ellos vieron la mano de Dios, pero después que vieron la mano de Dios, ellos continuaron, extendieron la reforma y fueron a estas otras ciudades y derribaron los ídolos. ¿Y cuántas veces tú y yo no tenemos ídolos en nuestra vida? Y Dios por misericordia nos alcanza y por su misericordia nos responde, porque el amor de Dios es tan grande. Apenas hablamos tantito con Él, apenas hacemos unos cuantos cambios y Dios por su amor nos atiende, porque es un Dios misericordioso, es un Padre amoroso. ¿No has hecho tú el bien a tus hijos aunque a veces se están portando mal? ¿No has hecho tú el bien también? Dios es mejor que tú y que yo. Dios también nos hace bien, pero el que Dios haya hecho bien no significa que nos esté aprobando toda nuestra conducta. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Cuando Dios ha intervenido en nuestra vida, es nuestro deber analizarnos. ¿Qué ídolos quedan en mi vida? Los sábados hay un grupo de hombres que oramos. Yo iba a decir que de vez en cuando oramos. No, oramos. Algunos siempre, otros una vez al mes, otros una vez cada 6 meses, otros una vez al año. Pero es un grupo de hombres que oramos. Está bien, son parte del club. Y todos los hombres y todas las personas están invitados. Tenemos un grupo de oración todos los sábados, por muchos años tenemos un grupo de oración. Era a las 5 de la mañana antes y lo fuimos moviendo hasta que ahora es a las 7. Pero después de que estuvimos en la oración, tuvimos oportunidad para sentarnos a almorzar algunos. Y ahí hubo un tiempo tan hermoso de ministración. Y una de las cosas que estábamos observando es que muchas veces, si somos hombres de Dios, somos gente que amamos a Dios y Dios sabe cuánto lo amamos, pero todavía quedan ídolos a nuestra vida. Y son ídolos que tenemos que derribar para afirmar el reino de Dios en nosotros. Una vez que una nación conquista a otra, no basta con solamente derribar el ejército. Tiene que fortalecer, tiene que implementar medidas de defensa, tiene que ver la infraestructura de las ciudades, tiene que ver muchas cosas para realmente afirmar ese reino.
Es lo mismo que pasa con el reino de Dios en nuestra vida. Vemos el avance de Dios, vemos el progreso. Dios hizo una obra, Dios nos sanó, o Dios quitó un tumor, o Dios devolvió la vista completa, o Dios hizo un cambio en tu familia, o Dios te liberó de una adicción tan fuerte. Y qué bueno, gracias a Dios, ya viste la respuesta de Dios, pero hay otras áreas. El que Dios te haya respondido no significa que todo está bien y puedes echar las campanas al vuelo. No, ¿sabes qué? El que Dios te haya respondido es su misericordia sobre tu vida. Pero es importante que nos analicemos qué áreas de nuestra vida no le pertenecen al Señor. Y honestamente, ahí nos confesamos. Ahí dijo uno, ¿sabes qué? Pues híjole, yo la verdad, la gula. A mí me gusta mucho la comida y como de más, ¿verdad? Y otro dijo, a mí esto y a mí aquello. Otro dijo, a mí me gusta el chisme. No se crea, ¿verdad? Dios nos libre, ¿verdad? De estar confesándonos y en medio de un chismoso. Pero no. Pero ¿sabe qué? Fue un tiempo padre donde estábamos reconociendo nuestras faltas, porque a veces queremos hacernos como que la gente nos vea que somos su santidad, ¿verdad? Y pasa a usted y quiere que le digan su santidad, ¿verdad? Es ese, casi no toca ni el piso, ¿verdad? Es tan santo, inmaculado. Y la verdad es que tenemos que reconocer que hay fallas en nuestra vida, que hay cosas que todavía no le pertenecen al Señor. ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo están tus pensamientos? Fíjate, David se escudriñaba tanto que David decía, Señor, sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que pienso, ¿cuántas veces piensas en rencor? ¿Cuántas veces te cuesta tanto perdonar y estás pensando? Es más, te alegras. Si al que te hizo algo le pasa algo malo, te alegras. Ándele, ¿quién se lo manda? Gracias, Dios. Y esa es maldad. ¿Sabes que ese es un reflejo de maldad en nuestro corazón? La Biblia dice que no nos debemos de alegrar cuando a nuestro enemigo le va mal, porque dice la palabra que hemos hasta de amar al enemigo y hemos de orar por ellos. Entonces cuando me alegro cuando el enemigo le va mal, algo no está bien en mi corazón y yo necesito escudriñar mi corazón. Qué importante, hermanos, es si Dios tú has visto la mano de Dios en tu vida, pues todavía Dios quiere hacer más contigo, pero es importante que el reino de Dios lo llevemos a esas otras áreas de nuestra vida, que el reino de Dios, que derribemos los ídolos que todavía quedan en nuestra vida, los derribemos. Es exactamente lo que hizo Ezequías. Vio la mano de Dios, se enteró, el ángel de Jehová vino y mató 185,000 soldados de los enemigos de los asirios. Y sabes que Ezequías no echó las campanas al vuelo, no dijo somos los consentidos de Dios, sino, ¿sabes qué? Él continuó haciendo la reforma, la llevó un poco más allá. Esta otra área que no le pertenecía a Dios, él la implementó, él conquistó esa área para que Dios fuera el rey. ¿Está aquí conmigo? Ídolos en nuestra vida. Qué importante es derribar los ídolos en nuestra vida. Dios te contestó, continúa. Que Dios sea el rey en todas las áreas. Ahora, ¿qué más hizo Ezequías? Después que Dios le contestó. Esto es después que Dios le contestó. Segundo de Crónicas 31:2. Fíjate lo que hizo Nehemías. Dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias a Dios y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. O sea, restauró, afirmó el servicio al Señor. Y qué importante es que nosotros entendamos que somos sacerdotes, que nosotros, después que Dios hizo una obra en tu vida, tú estés dispuesto para servir a tu Dios. Si tú has ganado con el reino de Dios, ahora lo que toca es que el reino de Dios gane contigo y que tú puedas reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo para que el reino de Dios sea fortalecido?
¿Qué estoy haciendo yo en agradecimiento por lo que Él me ha escuchado, por lo que Él ha hecho en mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo en agradecimiento? ¿Vas a tomar tu vida y vas a vivir tu vida para ti? ¿O serás como este Ezequías, que aun cuando Dios le respondió, aun cuando vio la gran victoria sobre Sennacherib y el ejército de los asirios, cuando vio cómo Dios le respondió, aún así Él llevó la reforma, tumbó los ídolos, y lo que sigue es mejoró el servicio en la casa de Dios? Y es esto exactamente lo que tú y hemos de hacer. De esto hablaba Miller hace rato cuando te invitaba para que invitemos personas al encuentro. Es un servicio a Dios tremendo. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. No hay mejor servicio que ganar a alguien para Cristo Jesús. Que tomes un folleto y se lo entregues, que le hagas una llamada, que lo invites, que lo traigas a la iglesia, que pases por él y lo traigas para la iglesia y que esté aquí y que esté cómodo, y después te lo lleves a comer, pero estás acercándolo a la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo para que el reino gane? Si ya Dios te respondió la oración, el reino de Dios tiene que ganar contigo. ¿Qué más hizo Ezequías? Al ver que Dios había hecho una obra con él, atendió las provisiones por los sacerdotes y levitas. Segundo de Crónicas 31, 4 al 5 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Sabes qué más hizo? Lo que él hizo una vez que Dios le respondió, también volvió a invitar al pueblo para que cumplieran con todo lo asignado a los sacerdotes y a los levitas. ¿Sabes qué? La obra de Dios necesita hombres y mujeres para que hagan su obra. Esta iglesia tenemos una misión pendiente, y la misión que tenemos pendiente es mandar misioneros a nuestro estado. Pero esos misioneros necesitan comida, necesitan vestidos. Si tienen familia, su familia necesita vestido. Un solo trabajador necesita que tenga las prestaciones de ley también. No porque sirve en la iglesia, no por eso no va a tener las prestaciones de ley. Hay un costo que se toma para que alguien se dedique al servicio del Señor. Sabes, yo sé, no todos los músicos, los levitas, no todos están a tiempo completo, pero si hubiera provisión, qué padre es traer a más. Qué padre es que no solamente puedan tocar el instrumento, sino que sirvan en la casa del Señor y que también se muevan, se desplacen a predicar en grupos de hogar, se desplacen a hacer el ministerio, a hacer ministerios de beneficencia, de llevar comida a hospitales, de hacer diferentes cosas. Hay tanto trabajo en la obra del Señor. Pero para la obra del Señor se requieren finanzas. Y qué importante es que Ezequías dijo, una vez que él vio la mano de Dios, vio la respuesta de Dios, dijo: vamos a proveer todo lo necesario para que haya sacerdotes y levitas para que cumplan con el ministerio. Qué importante, hermanos, es lo que hacemos una vez que Dios nos escucha y vemos respuesta a nuestras necesidades. Qué importante. En el Nuevo Testamento hay varias instrucciones que Jesús mismo dio a gente que vio milagros de Dios, a gente que vio maravillas de Dios. Y solamente escogí 3. Porque a veces pensamos que cuando tú estás luchando por un milagro y sucede el milagro, piensas que ya se terminó la lucha. Yo creo, yo estoy, y estamos orando que más milagros, más sanidades. Yo estoy creyendo por eso. Estamos orando fuerte por eso. Estamos creyendo por más. Y sí, varios de ustedes vienen y me dan testimonios. Dios se está moviendo, pero se va a mover más todavía. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pasen esos milagros? Bueno, no pensemos que ya la lucha terminó. Si has estado luchando contra un cáncer y se oró por ti y ya estás sano, la lucha no ha terminado. Si estás orando por una situación familiar y parece que se resuelve, la lucha no ha terminado. Eso lo enseñó Jesús. Voy a invitarte que vayas conmigo a Mateo 12, 43, 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrilla adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
así también acontecerá a esta mala generación. Tú estabas creyendo a Dios por un milagro. Entonces resulta que, o por un negocio, y resulta que tú sabes que Dios te respondió, tú sabes que hubo el milagro. Cuando estabas orando te santificaste, pediste perdón por los pecados, volviste al culto del servicio al Señor, volviste, hiciste los cambios necesarios y Dios te respondió. Pero cuando te responde te relajas. Ya te respondió, ya tienes el milagro. Y ahora retomas tu vida, tu antiguo estilo de vida lo retomas y empiezas a hacer de las cosas de las cuales te habías arrepentido. Y dice la palabra que el que aflige, el que roba, mata y destruye a Satanás. Hay demonios, Satanás no es omnipresente, no está en todos lados al mismo tiempo, pero tiene una estructura demoníaca que la Biblia denomina principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hay ciertos rangos, hay una estructura y por lo menos un chamuco está asignado a nuestras vidas. Por lo menos. Sí, aquel hombre traía una legión adentro, el que Cristo liberó. Como algunos dicen 12,000, 4,000, 5,000 demonios ahí. Pero no vamos a ponernos histéricos, al menos uno. Hay uno que está asignado a ti a cansarte la vida. Entonces te trae conflicto, entonces aún puede enfermarte. Y resulta que tú oras y tú haces lo correcto delante del Señor y crees en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y eres libre completamente, eres sano, pero luego te relajas. ¿Y qué sucede? Abres una puerta para que Él pueda regresar, porque pecado son puertas abiertas. Pecado es una invitación al enemigo para que venga a afectar tu vida. Entonces, vuelves a pecar, te vuelves a relajar, y lo que va a pasar es que si salió uno, ese uno invita a 7. Y bíblicamente el postrer estado de aquella persona es peor que el primero. Está muy serio hoy, hermano. ¿Cambio de tema o qué hago? Es bíblico. Está en la palabra. 2. ¿Qué más dijo Jesús? A alguien que ha recibido un milagro, ¿qué más advertencia dio Jesús? La otra advertencia que Jesús dio está en Juan 5:14. Cuando sanó a aquel paralítico que había estado enfermo por 38 años, dice, Cristo Jesús le dijo en San Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo, ya lo había sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si se va así con temor esta mañana de aquí, gloria a Dios, hemos cumplido el objetivo. Porque nos relajamos tanto, nos relajamos mucho. Hemos creído tanto en la gracia que parece que no hay problema, que puedo pecar y no pasa absolutamente nada. No nos confundamos. En el Nuevo Testamento está claramente establecido y Cristo le dice a aquel, no estoy hablando de que alguien que peca se va a perder. Yo no estoy hablando de eso. En este pasaje no estamos hablando de eso. Pero de lo que sí estamos hablando es de que cuando alguien, ya Dios hizo la obra, ya Dios lo sanó, peca, entonces, o se mantiene en pecado, entonces le puede acontecer algo peor. Está escrito en la palabra. ¿Está aquí conmigo? 3. Por eso lo que hizo Ezequías fue tan importante. Después que Dios hizo la obra, después que Dios los libera, después que estaba muerto el rey Sennacherib que venía contra ellos, después de aquellas muertes de 180,000 soldados y que ellos se enteraron de que Dios los escuchó, él continuó con las reformas. Dijo, vamos a apresurarnos, que no haya pecado en Judea, que no haya pecado, vamos a derribar los altares, vamos a purificar, vamos a santificar. Se apresuró, ya Dios le había contestado y él se apresura.
qué importante es que nos apresuremos. ¿Ha hecho algo Dios en nuestra vida? Pues Dios quiere que sea permanente. Dios no hizo algo para un rato nada más. Lo que Dios hace, Dios lo hace permanente, pero eso nos incluye a nosotros. Implica que nosotros podamos continuar con la reforma. Y ya casi en la recta final, hermanos, ahí en Lucas 17, 15 al 18, pasó algo tremendo. Dice: entonces uno de ellos, viendo, Cristo sana a 10 leprosos. Sana a 10 leprosos y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Qué haces cuando has sido sanado? Recientemente expliqué esto. Los leprosos no podían entrar a la ciudad. Los leprosos tenían que estar en el valle de los leprosos. De hecho, si un leproso se acercaba a alguien a cierta distancia, esa persona podía tomar piedras y arrojárselas. Estaba escrito en la ley. Esto era permitido. Tenían que mantenerlos lejos a los leprosos. Y claro, Dios había establecido ciertas leyes para mantener la salud en el pueblo, porque la lepra era contagiosa. Entonces la gente los apedreaba y todo el mundo los apedreaba y los sacerdotes los apedreaban. Entonces estos leprosos estaban condenados, estaban la piel pudriéndose en vida, descarnándose en vida. Una peste impresionante, alejados de su familia. Y la ley decía que cuando un leproso miró que empezó a sanar, entonces tenía que ir al sacerdote y se muestra al sacerdote. Y si el sacerdote ve, lo revisa y ve que ya está bien, le da acceso otra vez a la ciudad y puede ir a abrazar a su familia. Por eso cuando vienen con Cristo estos sacerdotes, les dice el Señor Jesucristo: vayan y muéstrense al sacerdote, pero no los sana instantáneamente. Cuando estaban caminando fueron sanados. Y 9 de ellos se fueron muy rápido al sacerdote y el sacerdote los vio. Después de todo, Jesús les había dicho que vayan al sacerdote. El sacerdote los revisó y les dio acceso a su familia y fueron corriendo a abrazar a su familia y a celebrar y a hacer fiesta. No sé cuántas cosas hicieron, pero estaban ansiosos de ver a su familia. Tú dices: esto es totalmente justificable. Sí, quizá puede ser justificable, pero no pases por alto el que está permitiendo y el que está causando ese reencuentro familiar. El que está causando el reencuentro familiar es el Señor Jesucristo. No confundamos. Él merece el primer lugar. Él debe estar en primer lugar en nuestra vida. ¿Sabe? Aleluya, dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Porque a veces se nos olvida un poco. A veces confundimos la palabra y nos enredamos y no es correcto. Cristo pregunta, cuando regresa esta persona, este samaritano leproso que había estado leproso, él iba con los 9, perdón, con él eran 10, y ve que son sanos. Los 9 corren al sacerdote para que los reinserte en la ciudad con su familia, pero uno, cuando vio que estaba sano, no fue corriendo al sacerdote. Él no amaba a su familia. No, él amaba a su familia. Él no quería abrazar a su familia. Él quería abrazar a su familia, pero había alguien más importante. Él regresó y vino donde estaba Jesús y se postró delante de Jesús, dándole gloria. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Qué triste ser de los 9. Qué triste. Yo me imagino la mirada de Jesús de incredulidad, herido quizá, cuando viene este único samaritano y se postra delante de él y lo adora. En vez de que él se concentre en el samaritano que está ahí postrado, contento por el que regresó, quizá Jesús, con la mirada triste, pregunta: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están?
¿De cuál de esos dos grupos eres? Después que Jesús hace un milagro para ti, ¿de cuál de esos dos grupos eres? ¿Del que corre a disfrutar de la salud con su familia? ¿Del que corre a celebrar? ¿Del que corre a brindar? ¿O del que regresa delante de Jesús y se postra y lo adora? Lo que Jesús recomienda es ser de estos. Lo que, de acuerdo a la escritura, Jesús añora que haya más, en primer lugar, que haya más gratitud. Y cuando Dios ha hecho una obra en tu vida, mantengamos nuestra gratitud con Dios. Él debe estar en primer lugar en nuestra vida. Porque cuando tú ocupas el lugar de Dios, créemelo, solamente Dios puede dar vida a aquello en lo cual tú consumes tu vida. Solamente Dios puede darle vida. Un día quizá esa persona o esa amistad o ese grupo tenga alguna necesidad y solamente en Dios estará la provisión para ellos y tú serás la respuesta para ellos. O aquello que tú le inviertes tanto tiempo, créemelo que todo está en las manos de Dios. Tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Dios merece que tengamos un corazón agradecido. ¿Qué más habla aquella actitud de aquel que fue leproso samaritano? ¿Qué más demuestra esta actitud de donde él está arrodillado? Imagínate, ponte esa imagen en tu mente, donde él está arrodillado delante de Jesús. Esa actitud representa en primer lugar gratitud. El hombre está agradecido. En un rato más va a ver a su familia, en un rato más los va a abrazar, en un rato más va a convivir con ellos, pero primero es Jesús. Lo segundo que representa el que se arrodille delante de Jesús, lo segundo que representa es comunión. ¿Cuántas veces una vez recibido el milagro dejamos de tener comunión con Dios? Oramos, pedimos oración, oraron por nosotros y nosotros oramos más cuando no habíamos recibido el milagro. Pero una vez que recibimos el milagro, nos olvidamos de orar. Ya no oramos como cuando estábamos enfermos y necesitamos nosotros tener comunión con Dios. Necesitamos orar ahora por agradecimiento y orar también por otros. ¿Estás conmigo aquí? ¿Qué más habla esta actitud donde este hombre se arrodilla delante de Jesús? ¿Qué más está hablando? Este hombre nos está diciendo que él está rendido completamente a Jesús. Se rindió totalmente. Reconoció que él era el poder superior en esta tierra. Reconoció que él era Dios, que no había otro como él. Se está rindiendo. Tenemos que rendirnos porque tú anduviste en muchos lugares buscando la solución a ese problema y al final lo encontraste en el Señor. ¿Por qué no rendirte delante del Señor? Y lo último, hermanos, cuando este hombre se arrodilló delante de Jesús, lo que está haciendo es alabando y adorando. Nuestro Dios merece ser alabado y merece ser adorado. Cada vez que venga, recuerda un beneficio que Dios haya hecho contigo. Recuerda uno solo y eso será suficiente motivación para alabar y honrar y bendecir al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a recordar sus maravillas. Vamos a recordar sus beneficios. Entonces, qué importante fue los cambios que hiciste, las reformas que hiciste antes de ver tu milagro, antes de ver la respuesta a esa necesidad. Qué importante fue lo que hiciste y Dios te escuchó. Tú viste que Dios te respondió. Pero no todo ha acabado. Lo que sigue de ahí es lo más importante, porque eso te garantiza un cambio de vida para siempre. Una nueva temporada se ha inaugurado. Entonces la aflicción valió la pena. ¿Cuál era la actitud de Pablo y Silas? Después de estar en la cárcel, atados sus pies al cepo. A veces no se nos habla y no se nos ha enseñado tanto acerca del sufrimiento. Pero hoy, mientras tú y yo estamos sentados cómodamente aquí, hay gente en la China, en Corea del Norte, estudiando la Biblia escondidas, y otros están presos y otros están listos para la pena de muerte por tener una Biblia, por reunirse con cristianos. Hoy, mientras tú y yo estamos aquí sentados cómodamente, hay misioneros como Marcelo González, que estuvo con nosotros de Bolivia, y un equipo tan grande de misioneros que él dirige. Están llevando Biblias de contrabando a Corea del Norte, a Irán, a lugares. Si los descubren, es posible que enfrenten la muerte porque es contrabando de Biblias. Está prohibido la Biblia.
pero tienen una fe tan fuerte, tienen una fe poderosa, tienen un sentimiento de gratitud por Dios. Es increíble. Cuando estaba hablando con Marcelo, es increíble la forma de entrega total al Señor. No importa si lo meten a la cárcel, no importa. Él no le importa si pierde la vida. Dice, ¿cómo me va a importar perder mi vida si Él la entregó por mí, si Él murió por mí? Dice, honor tendría de perder mi vida mientras predico el evangelio de Jesucristo. Dices, ¿qué onda? En Chiapas, no nos vamos lejos, aquí en Chiapas, cuando alguien se convierte, le quitan todos los derechos comunales, ejidales. Los niños no pueden ir a la escuela, les cortan el agua, les cortan la luz, les obligan a tener que pagar las cuotas de los patronales, de las fiestas patronales, y cuando se niegan pierden todo, absolutamente. Y tienen la aflicción. Pero tú vas para Chiapas, varias veces he estado en Chiapas, predicando en Chiapas. Tú vas a Chiapas y ves una fe. Si tú escucharas cómo adora esa gente, los niños levantando sus manos con sus rostros llenos de lágrimas, adorando al Señor Jesucristo, te quedas perplejo ante ese escenario de fe. En medio de aflicción, en medio de adversidad, esa gente tiene un corazón agradecido. Acuérdame de regresar con Pablo y Silas en un momento. Una ocasión estuvimos en Gilitla, en la sierra de Gilitla. Acompañó a unos misioneros. Fuimos a ayudar a los pastores de esa zona y fuimos a predicar. Y yo iba a predicar, yo era uno de los predicadores. Fuimos en una Suburban 4x4 nuevecita que traía el misionero, y subimos muy alto en la montaña, pero llegó un momento donde la camioneta ya no pudo avanzar. Ahí tenía que parar. Ahí había gente esperándonos que nos ayudaron con nuestro equipaje y a caminar por veredas. Después de 2 horas llegamos a la cima, a donde íbamos. Ahí había un templo. Cuando era puro monte y de repente se abre y ahí está el templo. No hay casas alrededor, un templo solo en el monte, todo de concreto. No era de bloque, todo de concreto desde abajo hasta arriba, y la placa. Yo estoy sorprendido y le pregunto al pastor ¿cómo llegó el material? Dijo, lo trajimos en la espalda desde Gilitla. Yo había tramos que no podía ni subir, yo solo. Le dije, pastor, perdón la pregunta, pastor, pero ¿por qué construir un templo en el monte? ¿No hay gente aquí? Dijo, no, hermano mío, la gente va a llegar. El servicio era a las 7 de la noche. 6:30 empezaba a oscurecer. Estábamos en la mera cima. Todo lo demás era monte, pero de repente empezabas a mirar como luciérnagas, unas lucecitas por veredas, la gente subiendo a la iglesia. Las señoras llegaban con los niños cargados en el rebozo, llegaban al servicio. Y cuando yo estaba hablando con ellos, con mi intérprete, era náhuatl el que hablaban, les preguntaba cuántas horas, de dónde viene, cuánto tiempo duró su viaje. Algunos 3 horas, otros 2 horas, para llegar caminando entre la montaña al servicio. Y me iban a escuchar predicar a mí, y luego se iban a ir otras 3 horas caminando, 6 horas. Y me sentí indigno. Ese día le pedí perdón a Dios por no prepararme mejor para ese mensaje, porque ellos se iban con todo su corazón a escuchar, y créemelo, estuvo poderoso. Algunos de ellos recibieron sanidades, pero yo no estaba contento conmigo mismo, porque
no fui tan ferviente al prepararme, porque no entendía, no alcanzaba a comprender el nivel de sacrificio que esa gente iba a hacer por ir a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Tenemos una hermosa alabanza aquí, pero ese día escuchamos una alabanza con violines y con una jarana, y estábamos cantando en la montaña, y era casi el estar en el cielo ahí. Tú hubieras visto con qué pasión esa gente adora al Señor, en medio de pobreza total, pobreza absoluta, pero enamorados de Dios con todo su corazón. Tú y yo estamos tan bendecidos acá. A pesar de las carencias que tengas, no se comparan con las carencias de otros, y las cosas que otros pasan por servir al Señor no se compara en nada. Tú y yo hemos de tener un corazón bien agradecido con Dios. Tú y yo hemos de postrarnos delante de Dios cada día. Y cuando venimos acá, tú y yo hemos de venir a adorar, no quejarnos por las aflicciones, porque las aflicciones, mira, hasta son buenas. ¿Cómo vas a saber que Dios te ayuda si nunca pasas por una necesidad? ¿Cómo vas a entender que Dios está contigo si nunca tienes una pelea y nunca tienes una lucha? Ezequías supo que Dios estaba con él, porque a punto estuvieron de perder su país, porque Sennacherib los iba a invadir a todos, se los iba a llevar cautivos a todos. Y él entendió que Dios estaba con ellos, porque en medio de la aflicción es cuando te das cuenta que Dios está contigo. Si tienes una aflicción ahora, dale gracias a Dios, no por la aflicción, pero darle gracias a Dios que esa aflicción te va a ayudar a conocer que Dios está contigo. Cuando esa solución, esa aflicción sea quitada de tu vida, esa enfermedad sea arrancada de tu vida, tú sabrás que el Dios Todopoderoso camina contigo. Oh, dale gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes? Pablo y Silas estuvieron a la cárcel, Hechos 16, por predicar el evangelio allá en Filipos. Los golpearon. No fueron malhechores, los golpearon por predicar el evangelio. Si tú y yo sufrimos por nuestros errores, está bien, lo hicimos, pero ellos no habían hecho nada malo. Pero a pesar de no haber hecho nada malo, los azotaron. A pesar de no haber hecho nada malo, los pusieron en el cepo. A pesar de no haber hecho nada malo, los ataron con cadenas y grilletes. Y estaban bien golpeados, ensangrentados. Y ahí estaban, y no se estaban quejando. Dice la palabra que a la medianoche cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué haces cuando estás en la aflicción? Lo que la Biblia dice es: adora. ¿Tienes un problema? Adora, bendice al Señor, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Atraerás el poder de Dios a tu vida. Ezequiel restauró el culto al Señor, restauró la alabanza al Señor, y cuando al pueblo alabó, ahí vino la libertad. Cuando Pablo y Silas adoraron, dice la palabra que de repente vino un terremoto, sacudió la cárcel, los grilletes se rompieron, las cadenas, ellos fueron completamente libres. Aleluya, aleluya. Dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy? Y si estás atravesando una aflicción, hoy dile: gracias, porque yo voy a ver tu mano de poder. Gracias, porque yo voy a ver en esto, voy a ver tu manifestación, y todos sabrán que tú estás conmigo, Señor. Si la aflicción ha pasado, acuérdate de esta palabra. ¿Qué vas a hacer después de ver la mano de Dios en tu vida? ¿Qué vas a hacer después del milagro?